Bien, vamos a hacer entonces ejercicios de la parte de dinámica, ¿ya? Esta parte es de dinámica. Bien, dice el problema lo siguiente. Un ascensor sube hacia arriba, ¿ya? ¿Qué fuerza debe ejercer el cable hacia arriba para que suba con una aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado? Suponiendo nulo el roce y la masa del ascensor es de 400 kilogramos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un diagrama para poder representar las fuerzas. Bien, entonces ese va a ser nuestro diagrama y ahí vamos a dibujar las respectivas fuerzas. Bien, entonces tenemos la tensión hacia arriba, ya hay una cuerda, entonces ahí la cuerda y la tensión, entonces vamos a dibujar hacia arriba. Esa sería la tensión de la cuerda. Hacia abajo tendríamos el peso, ¿verdad? En este caso, si M es la masa, entonces va a ser la masa por la gravedad, ¿no? Aquí no se olviden, es el peso, ¿verdad? El peso es la masa por la gravedad. Ahora, la aceleración es hacia arriba, dice, ¿no? Hacia arriba, entonces sería la aceleración. Bien, vamos a entonces colocar, ¿no? Nuestra ecuación, la sumatoria de fuerzas, en este caso, en Y, que va a ser en el sentido que se va a mover, ¿ya? Es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Ahora hay que hacer la sumatoria de fuerzas. Veo dos fuerzas, ¿no? Siempre vamos en el sentido de la aceleración, ¿no? Positivo. Entonces, positivo, tensión menos la masa por la gravedad, ¿ya? Entonces, va a ser tensión menos la masa por la gravedad. No hay ninguna fuerza más. Esto es igual a la masa por la aceleración. Bien, aquí me dice qué fuerza debe ejercer el cable, ¿verdad? Entonces, lo que me está pidiendo es la tensión, ¿no? Aquí está, ¿qué fuerza debe ejercer el cable? Entonces, lo que me está pidiendo es la tensión. Entonces, vamos a despejar, ¿ya? Este de negativo va a pasar con positivo al otro lado. Entonces, va a quedarme MA más MG. Aquí puedo factorizar la M, ¿verdad? La masa. Entonces va a quedarme A más la gravedad. Entonces esa sería mi tensión. Y reemplazamos los valores que me está dando, ¿no? Tensión va a ser igual entonces la masa que vale 400, ¿ya? Todo está en el sistema internacional, fíjense, kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En este caso, la gravedad no me está dando el valor, ¿no? Vamos a suponer que G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya es 9.81, pero vamos a aproximar a 10, ¿ya? Entonces la aceleración es 5 más la gravedad sería 10, ¿no? Entonces me va a quedar 400, 5 más 10, 15. 15 por 4, 60 y le aumentamos 2 ceros más.
Entonces, esto es en Newton. La tensión tiene las mismas unidades de la fuerza, ¿verdad? Entonces, este sería mi resultado. Bien, dice el problema 2. Encuentre las aceleraciones, ¿ya? Las aceleraciones en metro sobre segundo al cuadrado de los bloques M1 igual a 4 y M2 igual a 1, mostrados en la figura. Ahí está, ¿no? Esta es la figura, ¿ya? Este es el bloque 1 y el bloque 2. Asuma que no existe fricción, es decir, no hay fricción aquí en la superficie, ¿no? Considere G igual a 10. Bien, vamos a hacer primero el diagrama de cuerpo libre, ya para cada bloque. Nos fijamos en el sentido que está yendo en este sentido, ¿ya? Hacia la derecha. Muy bien, entonces vamos a dibujar. Para el bloque número 2, que va a ser este, M2, ya para el bloque número 2. Hacia abajo está el peso, ¿no? Que en este caso va a ser M2 por la gravedad, ¿ya? Hacia arriba está la normal. Bueno, en este caso no nos va a ayudar mucho porque no hay fricción, ¿verdad? Pero vamos a dibujar como diagrama, ¿ya? Bien, esas dos fuerzas. Ahora la tensión, ¿no? De la cuerda, que sería hacia la derecha. Entonces, esto sería la tensión, que será la misma para el bloque 1, ¿ya? Este es el bloque número 1. Entonces, acá igual, ¿no? El peso, que será M1G, hacia arriba va a ser la tensión, ¿ya? Nada más. Bien, una vez que ya están los diagramas de cuerpo libre, vamos a armar ahora las ecuaciones, ¿ya? Bien, en este caso de la normal, la ecuación de la normal no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Esta ecuación se puede armar aquí uno en el eje Y, pero no lo voy a tomar en cuenta porque no me va a ayudar en este problema porque no me da fuerza de fricción. Entonces no me conviene hallar, a menos de que me pida, ¿no? Algún dato. Pero en este caso no. No voy a hacer entonces en el eje Y, solamente en el eje X nada más, ¿ya? Entonces va a quedarme en este caso para el bloque M2, ¿no? Para M2, para el bloque M2. Entonces va a ser la tensión nada más porque no hay ninguna fuerza, ¿no? La tensión es igual a la masa por la aceleración. Ya vamos a colocar antes la ecuación. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas hay en X? En este caso, en el sentido del movimiento, solamente hay la tensión nomás, ¿no? Es igual que bloque, en este caso M2. M2 por G. Ya tengo mi ecuación 1, ¿no? Muy bien. Esto por si acaso es en el eje X, ¿no? Bien, para el bloque 1, para M1. Igual, en este caso va a ser en el eje X el sentido del movimiento. Ya aquí se puede rotar los ejes y nombrarlo con X. Ya en este caso, este es el eje X, pero aquí también yo lo voy a denominar como eje X, ¿ya? O si quieren también podría ser como eje Y, ¿ya? Pero es el sentido del movimiento, ¿ya? Bien, para M1 entonces, ¿ya? Va a quedarme entonces la sumatoria de fuerzas en Y
es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas hay en el bloque 1? Veo que hay, siempre tomamos como positivo el sentido del movimiento. Ya está hacia abajo, entonces este sería positivo y hay que restarle menos el otro valor. ¿Ya? Entonces M1G menos la tensión es igual. ¿Qué masa? Masa 1. Entonces me va a quedar masa 1 multiplicado por por aceleración. La masa 1 multiplicado por la aceleración. Esta sería entonces mi ecuación 2. Muy bien, solamente esas dos ecuaciones son las que necesitamos, ¿ya? Ahora vamos a sumar, ¿no? Podemos reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2, porque aquí tensión ya está despejado, puedo reemplazar. No se olviden que aquí lo que necesitamos es la aceleración. Eso es lo que me está pidiendo. Entonces, tengo que hallar. Encuentre las aceleraciones, me dice. Pero como es la misma cuerda, entonces tiene la misma aceleración, ¿ya? Entonces, ya resolvemos, ¿no? Reemplazando 1 en 2. Me va a quedar entonces M1G menos la tensión, que será M2G. En vez de T estoy colocando su valor, ¿no? Igual a M1 por A. Muy bien, ya lo tengo. Ahora tengo que factorizar, ¿no? Puedo factorizar en este caso eh, la, la G, ¿no? En este caso vamos a factorizar. Muy bien. Entonces, eh, si nosotros vamos a reemplazar, aquí vamos a hacer una pequeña corrección, ¿ya? Esta no es G, ¿no? Es aceleración. Ya vamos a corregir esa parte. Es masa 2 por la aceleración, ya en mi ecuación 1. Bien, acá no nos olvidemos, no tiene que ser la sumatoria de fuerzas, masa por la aceleración, ¿ya? Y de la misma manera, en esta ecuación también, ¿no? Masa por aceleración, ¿ya? Aquí igual, está bien. Bien, entonces en esta parte vamos a hacer una corrección al momento de reemplazar, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2. Entonces, M1G está bien, ¿no? Menos la tensión. La tensión es M2 por A, ¿no? Entonces, me va a quedar M2 multiplicado por A. Ahora sí. Bien, y todo esto igual a M1 por A, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hallar A, entonces este de negativo tiene que pasar al otro lado con positivo y luego recién factorizar, ¿ya? Entonces, M1G lo voy a dejar ahí. Y al otro lado lo voy a llevar, ¿ya? M1A. Este de menos va a pasar a más. Me va a quedar entonces M2 por A. Ahora sí, voy a factorizar la A y me va a quedar M1 más M2 multiplicado por A, ¿no? Y aquí me va a quedar M1G. Muy bien, ahora lo que necesitamos es directamente despejar el valor, ¿no? Ahí ya tenemos la aceleración, ¿ya? Entonces va a quedarme M1G sobre M1 más
M2. Ahí ya tendría despejado, ¿no? Aquí por si acaso, este está multiplicando, todo esto viene a dividir hacia abajo. Ya todo ese paréntesis viene a dividir. Entonces me va a quedar A igual a esa expresión, ¿no? Ahora no es necesario que lo hagan de forma literal así. Pueden ya reemplazar anteriormente, ¿no? Los valores que tengan y hacer de forma numérica también, ¿ya? Bien, entonces reemplazaremos. Masa 1, ¿cuánto vale? Vamos a subir un poquito para ver los valores. M1 vale 4, ¿ya? Aquí vamos a anotar los valores. M1 vale 4 kilogramos, ¿ya? Y M2 vale 1 kilogramo, ¿no? Y la gravedad vale 10. Bien, fíjense, todo está en función de la masa y de la gravedad nada más, ¿no? Entonces, M1 vale 4, la gravedad vale 10, todo esto sobre M1 vale 4 y más M2, que vale 1. Entonces, reemplazamos los valores y calculamos, ¿no? 4 por 10 me va a dar 40. 4 más 1, 5. 40 entre 5, entonces la aceleración es 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto ya sería mi resultado final. Bien, dice en la figura se muestra dos bloques, ya M2 igual a 2 kilogramos, ya que arrastra sobre el plano horizontal al cuerpo de masa 7, ya. Calcular la aceleración, ya la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda, ya. Entonces, sería así, ¿no? Bien, vamos a dibujar entonces el diagrama de cuerpo libre. Aquí va a estar la normal, va a estar, esto es M1, entonces esto es M1G. En el M2 me va a quedar M2G. Y la tensión T. Bien, eso sería nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Nuestras ecuaciones, ¿no? En este caso, aquí me falta la tensión, ¿no? Para el bloque 1. Bien, en el bloque 1, entonces, directamente me va a quedar la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Esa es la ecuación general. Bien, me va a quedar entonces tensión igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Ya? Bien, en el segundo bloque, esto era para el bloque 1. ¿Ya? Para el bloque 2, esta sería mi ecuación 1. Ahora para el bloque 2. Para M2. Entonces me va a quedar M2 por G menos la tensión igual a la masa. En este caso estamos haciendo para la masa 2 multiplicado por la aceleración. Bien, esta sería mi ecuación 2.
reemplazando 1 en 2. Antes les decía, vamos a calcular aquí el valor, ¿ya? En este caso podemos colocarlo de forma numérica, ¿no? Reemplazar directamente los valores, ¿ya? Entonces, M1 vale 7. Entonces, aquí va a ser 7A. Ya se simplifica, ¿verdad? Ahora en M2 vale 2. 2. La gravedad vamos a considerar igual a 10. Ya aquí G igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces va a ser 2 por 10 menos la tensión, porque no la conocemos. M2 vale, perdón, M2 vale 2, ¿no? Por 2 multiplicado por A, ¿no? Entonces fíjense, ya se simplifica, ¿no? Esto es 20 menos la tensión igual a 2A. Bien, esas serían mis ecuaciones ya simplificadas, ¿verdad? Entonces, voy a reemplazar ahora tensión en la ecuación 2, ¿ya? Entonces, reemplazando, o también se puede sumar, ya cualquiera de las dos sería la misma, ¿ya? Reemplazando entonces 1 en 2, ¿ya? Mi ecuación 1 es esta, ¿no? Que sería mi ecuación de la tensión, y la ecuación 2 obviamente es la que estoy simplificando, ¿verdad? Me quedaría esta de acá, la simplificada, ¿ya? Reemplazando entonces 1 en 2, es decir, tensión voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces va a ser 20 menos la tensión, que en este caso vale 7 veces A, igual a 2A. Bien, hay que despejar solamente A y reemplazar, ¿verdad? Entonces me va a quedar 20 igual a 2A. Este de menos va a pasar a más, ¿no? Me va a quedar entonces 9A y aquí me va a quedar 20. Muy bien, ahora dividimos. Entonces 20 dividido entre 9 me va a quedar igual a la aceleración, ¿verdad? Entonces, ya de ahí ya tengo mi valor de la aceleración, ¿no? Dividiendo en este caso, este valor de 20 dividido entre 9 me sale 2.22, ¿ya? Entonces, aceleración es 2.2 o 2.22, ¿no? Con un decimal, 2. Con dos decimales, ¿no? 2.22 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo mi primer resultado de la aceleración. También me pide la tensión. Allá, pero para la tensión, entonces solamente hay que reemplazar el valor. La tensión es 7 veces A. Entonces será 7 multiplicado por A, que es 2.22. Eso multiplicándolo por 7 saldría 15.5. 15.5 newtons, ¿no? No se olviden, la tensión tiene la misma unidad de la fuerza. Bien, vamos a resolver entonces este ejercicio. Bien, es una máquina de iWatt, ya donde tiene 2 bloques, no hay rozamiento en la polea. Ahí están los valores de las masas, y como M2 es más pesado, entonces se va a mover en este sentido, ¿no? Hacia la derecha. Bien, el diagrama entonces de cuerpo libre para M1 será el siguiente, ¿no? Hacia arriba la tensión y hacia abajo M1 por la gravedad, que sería el peso, ¿no? Para el bloque 2, igual, tensión, y hacia abajo estaría
M2 por la gravedad. La masa 2 por la gravedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hacemos ya las ecuaciones. ¿Ya? Las ecuaciones. No se olviden, ¿no? La ecuación general es la sumatoria de las fuerzas, ya en X, es igual, bueno, en este caso, podemos colocar en Y, ¿no? Más que todo por el sentido que va a tomar, ¿no? Igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Esta es la ecuación general, ¿ya? Y a partir de esto vamos a ir ya simplificando para cada uno, ¿ya? Muy bien, directamente vamos a hacer, ¿ya? Para el bloque 1, como se va a mover hacia la derecha, entonces este va a ser positivo y este tiene que ser negativo el otro. Entonces para M1 tendría que ser tensión menos M1G. Tienen que fijarse el sentido al cual se está moviendo, ¿no? Tensión menos M1G igual a la masa 1 multiplicado por la aceleración, ¿ya? Es decir, en este sentido se está desplazando, entonces este va a ser positivo, ¿no? Ese es el sentido de la aceleración. En cambio, para, para M2 es en este sentido, ¿no? Entonces, el sentido del movimiento es positivo. Ya en este caso, el movimiento es hacia arriba, entonces este sería positivo. Tensión menos M1G, ¿ya? Aquí en este gráfico. Positivo, entonces tensión menos M1G. En cambio, para el bloque 2 va a ser al revés, como el sentido es hacia abajo, entonces esto es positivo. Positivo menos negativo, ¿ya? Entonces, para el bloque 2 me va a quedar M2G menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, ya tengo entonces ambas ecuaciones, ¿ya? Esto será mi ecuación 1 y esto será mi ecuación 2. Entonces tengo un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Ahora puedo simplificar un poco más y reemplazar los valores para no despejar mucho, ¿ya? Esto literalmente se puede despejar, ¿ya? Es decir, lo dejan así, al final van simplificando, pero a veces en el hecho de simplificar, a veces uno se complica un poquito, ¿ya? Entonces, para evitar la parte literal, pueden reemplazar directamente los valores, ¿ya? Los valores que conozcan. Por ejemplo, este M1G, M2G, es un valor, ¿ya? Entonces, aquí mismo se puede calcular. En este caso, G me dice que es igual a 10, ¿ya? Y ahí tengo, ¿verdad? Entonces, este M1G voy a calcular aquí. M1G, ¿cuánto vale? A ver, M1 vale 6. La gravedad vale 10. Entonces, 6 por 10, 60. Ya tienen ahí. M2G, M2 por la gravedad. M2 vale 10. La gravedad vale 10. 10 por 10, 100. Fíjense, ahí ya se simplifican los valores, ¿verdad? Entonces aquí voy a simplificar. La tensión todavía no conozco. Menos. M1G aquí he calculado, ¿verdad? 60 nomás. Entonces menos 60 igual a M1. M1 vale 6. Aceleración. Bien, abajo M2G vale 100. Menos la tensión, no conocemos. Y aquí me va a quedar M2 vale 10. 10 veces aceleración. La ecuación ya está más simplificada, ¿verdad? ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo dos incógnitas. ¿Cuál es mi incógnita? La aceleración y la tensión. Entonces, esta ecuación lo voy a sumar directamente, ya para simplificar. Entonces, hago una suma y fíjense, se me va a simplificar la T.
positivo o negativo, esto se va a anular y solamente me va a quedar números nomás ahí, ¿verdad? Entonces me va a quedar 100 más 60, o perdón, 100 menos 60, ¿no? Porque uno cuando es positivo o negativo se anula, ¿ya? O si no, vamos a hacerlo así para que no se confunda, ¿no? Si ustedes van a sumar este miembro, ya todo este miembro, al sumar, se va a eliminar uno positivo y aquí tienen uno negativo, ¿verdad? Es como si estuvieran sumando de esta manera. T menos 60 más 100 menos T, ¿verdad? El T positivo con el T negativo se va a ir aquí. 10 más 6, 16 les va a quedar ahí. 16A, ¿ya? Entonces, directamente ya ustedes pueden hacer, ya este positivo con este negativo se van. O aquí directamente lo simplifican, este con este. Y hasta solamente los números, pero tengan en cuenta los signos, cuidado que se vayan a equivocar. Aquí es 100 menos 60, ¿verdad? Como está en esta parte. 100 menos 60, ¿ya? Muy bien, entonces 100 menos 60 simplemente es 40 nomás. Entonces, fíjense, toda esa parte literal de despeje se ahorra bastante aquí, ¿ya? 100 menos 60 será 40, igual a 16A. Bien, ahora podemos dividir directamente el valor, ¿no? Entonces, A va a ser 40 dividido entre 16. Entonces, agarramos nuestra calculadora y hacemos esa división, ¿no? Entonces, será 40 dividido entre 16 igual a 2.5 exactamente, ¿no? 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería el resultado, ¿no? Solamente me estaba pidiendo la aceleración. Bien, M1 y M2, donde el valor de M2 es el doble de M1, ¿ya? Entonces, esto es M1, ¿ya? Y el otro, M2, es el doble de M1. Entonces, esta segunda masa será 2 veces M1. Eso me está diciendo, ¿verdad? Vamos a anotar más pequeño. 2 veces M1. Así sería. Ya esto es M2. Por tanto, la aceleración del sistema en función de la gravedad. Entonces, los diagramas de cuerpo libre para, para M1, aquí vamos a hacer. Esto es el bloque M1, ¿ya? Entonces, va a ver hacia qué lado se va a mover, obviamente. Esto se va a mover en este sentido, ¿verdad? Así. Ya porque este es más pesado. Bien, para M1 entonces va a quedarme este diagrama, ¿no? Hacia arriba la tensión y abajo va a ser M1 por la gravedad. Entonces la ecuación para este va a ser de esta manera. Como está moviéndose hacia arriba, entonces positivo. Tensión menos M1 por la gravedad igual a la masa por la aceleración. En este caso M1 multiplicado por A. Bien, todo va a ser literal aquí, ¿no? Todo va a ser literal. Entonces, lo dejo por el momento ahí, ¿ya? Esto va a ser la ecuación 1. Para el bloque 2, esto es 2 veces M1. Entonces, va a haber el peso, que es la masa, ¿no? La masa en este caso es 2 veces M1 multiplicado por la gravedad. No tienen que confundirse aquí, ¿no? Esto es la parte del peso.
es la masa, pero la masa vale 2 veces M1. ¿Ya? Entonces podemos colocar directamente 2M1G. Hacia arriba está la tensión. Este estaba moviéndose en este sentido, ¿no? Pero este está bajando ya. Es hacia abajo, ¿no? Entonces el sentido positivo va a ser hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerzas hay? El peso, que sería 2M1 por la gravedad, menos la tensión, igual a la masa. En este caso, la masa es 2 veces M1 multiplicado por la aceleración. Esta sería mi ecuación 2. La pregunta aquí es, ¿la aceleración cuánto vale? Ya la aceleración. Bien, entonces puedo reemplazar directamente o sumar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Fíjense, esta t con la otra t se van a anular. ¿Ya? Aquí voy a volver a copiar y o reemplazar también se podría o sumar, cualquiera de las dos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer así. Tensión menos M1G igual a M1 por A. Estoy volviendo a copiar, ¿ya? Ecuación 1. 2 veces M1 por G menos la tensión igual a 2 veces M1 por A. Igual la ecuación 2. Estas son las dos ecuaciones que tengo. Si yo voy a sumar estas dos ecuaciones, entonces igual se me va a anular. ¿Cuál se me anula? Las tensiones se van porque hay uno positivo aquí y uno negativo aquí. Ya, entonces va a quedarme simplemente lo siguiente. 2 veces M1 por G menos M1 por G. ¿Ya? Igual aquí, bueno, podemos sumar, ¿no? Porque son semejantes, ¿no? Entonces, igual vamos a sumar ya en el otro. Fíjense, voy a anotar y en el siguiente paso voy a sumar. Ya más M1 por A. Para sumar, términos semejantes tienen que ser iguales. Ya si se fijan en esta parte, es lo mismo, ¿verdad? M1G. 2 veces M1G menos lo mismo, menos una vez, me va a quedar simplemente M1G. A este lado, 2M1A más un M1A, me va a quedar 3 veces M1A. Luego, si quieren dos igualitos menos un igualito, 1. Dos iguales más uno igual, 3, ¿no? Entonces, fíjense, las masas se me van a simplificar y de ahí ya voy a hallar mi valor de la aceleración. Ya al momento de despejar como yo quiero A, nos va a quedarme así. M1G, todo esto dividido entre 3 veces M1. Igual a aceleración. Entonces, se simplifica las masas, ¿no? Esta masa con esta masa se van. Por tanto, la aceleración va a quedarme simplemente como G tercios, ¿no? O un tercio de G. Metros sobre segundo al cuadrado. La pregunta aquí era la aceleración en función de la gravedad. Entonces sería la tercera parte de la gravedad, ¿no? Obviamente esto se puede calcular numéricamente, ¿no? 10 dividido entre 3 sería 3.33333, ¿no? Pero si nos reemplazamos la gravedad, entonces quedaría como G tercios. Bien, dice, a partir del instante mostrado de la figura en el sistema, el sistema se deja en libertad. Ya a partir de este momento se deja en libertad, entonces este va a bajar hasta el piso, ya, y este va a subir. Determine después de qué tiempo el bloque 1
impacta con el piso? Esa es la pregunta, el tiempo, ¿ya? ¿Cuánto tiene que recorrer? 15 metros. Considere M1 es igual a 2 veces M2, es decir, M2 es el 2 veces, ¿no? Bien, y la gravedad es 10 metros sobre segundo, ¿ya? Bien, hacemos entonces un diagrama de cuerpo libre para cada bloque. En este caso, este sería para el bloque M1, ¿ya? Tensión y en este caso el peso, ¿no? M1G. Para M2 lo mismo igual, tensión y el peso, ¿ya? Ahora hay que ver los sentidos. Entonces me va a quedar lo siguiente. En este caso, el sentido es hacia abajo, ¿ya? Entonces va a ser positivo el peso, ¿no? Va a quedarme entonces M1G menos la tensión igual a la masa 1 multiplicado por la aceleración, ¿ya? Ya tengo mi primera ecuación. Ahora, en este caso no, sí, aquí vamos a reemplazar su valor de esta condición que me está dando, ¿ya? Me dice, la masa 1 es 2 veces M2. Fíjense, el dato que me está dando, M1 es igual a 2 veces M2. Entonces, directamente lo voy a reemplazar ahí para poder simplificar, ¿ya? Entonces, en vez de M1, yo lo voy a colocar 2 veces M2. ¿Ya? Como aquí veo M1, entonces le voy a colocar su valor 2 veces M2 por la gravedad menos la tensión. En vez de M1, también voy a colocar su valor 2 veces M2 multiplicado por A. Y así todo me va a dar en función de M2. ¿Ya? Muy bien, ahí lo dejo entonces, esta expresión. ¿Ya? Entonces me va a quedar como ecuación 1 ahí. Ahora la ecuación 2. En este caso, el M2, este está de subida. Ya, este M2 es de subida. Entonces, va a ser la ecuación para este bloque. Como está de subida, entonces el sentido siempre se considera positivo, ¿verdad? Del movimiento. Entonces, tensión menos M2 por la gravedad igual a la masa 2 multiplicado por la aceleración. ¿Ya? Ahí está, tensión positivo. Fíjense, en este caso es positivo. ¿Por qué? Porque ese es el sentido del movimiento. ¿Ya? Entonces, tensión menos M2G, ¿no? Tensión menos M2G igual a la masa 2 por la aceleración. Bien, aquí ya no tengo que reemplazar nada, ¿verdad? Entonces, digo, esto va a ser mi ecuación 2. Voy a sumar ambas ecuaciones, ¿ya? Entonces, para sumar, entonces se va a eliminar las tensiones, ¿verdad? Si yo voy a sumar, ¿ya? Aquí, pero lo voy a volver a anotar, ¿ya? 2 veces M2G menos la tensión, me estoy volviendo a copiar. 2 veces M2 multiplicado por A. Esa es la ecuación 1. Ya 2M2G menos tensión igual a 2 veces M2A. Abajo me va a quedar tensión menos M2 multiplicado por G igual a M2 multiplicado por A. Esta es la ecuación 2. Bien, este sistema voy a sumar miembro a miembro y de ahí voy a hallar mi aceleración, ¿ya? Entonces, al momento de sumar, se me va a anular, ¿verdad? Este que es positivo con este que es negativo, se va a anular ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Fíjense, es 2 veces M2 menos M2G, o sea, lo mismo, 2 igualitos menos un igualito, 1 nomás, pues, ¿no? M2G. Al otro lado, 2M2A más un M2A me da simplemente 3 veces M2A.
Bien, como quiero aceleración, entonces esto lo dejamos y lo dividimos entre 3m2 y este lado se queda solito el A. Se va a simplificar m2 con m2, se van. Entonces la aceleración me va a quedar que es g tercios, ¿no? Esto ya puedo calcular yo. La aceleración es g tercios. Si vale 10 la aceleración, como me está dando de datos, sobre 3, entonces eso ya es un valor, ¿verdad? 10 tercios me quedaría, ¿ya? Entonces, metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo, bueno, este no es el resultado, ¿no? Solamente la aceleración, porque la pregunta en este caso es el tiempo. Entonces voy a combinar. Ahora voy a utilizar cinemática. Hasta ahí sería la parte de dinámica, ¿ya? Entonces a este lado vamos a partir la pizarra y vamos a utilizar las ecuaciones de cinemática. Ya, en este caso voy a utilizar algo que esté relacionado con la altura. En este caso sería la siguiente ecuación, ¿no? La altura es igual, en este caso, a la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? O en este caso, la distancia, ¿no? Altura es velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? O distancia también. ¿Cuándo se usa positivo? Cuando el movimiento es acelerado, ¿no? Entonces, en este caso es un movimiento acelerado, por tanto, es simplemente con signo positivo nomás, ¿ya? Entonces va a quedarme, eh, altura es velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero aquí está partiendo del reposo, porque en el problema dice se suelta, ¿ya? En ese instante, en estas condiciones se suelta, entonces va a partir del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial es cero, ¿ya? Y cero multiplicado por tiempo, no importa cualquier, un valor que sea, va a ser cero nomás. Entonces, este se me va a anular, va a ser cero. ¿Ya? ¿Cuál es cero aquí? Por ese caso, la velocidad inicial es cero porque parte del reposo. Cero por t, si t es, digamos, 3, 4, 5, un valor cualquiera, cero por algo va a ser cero. Por tanto, simplemente va a quedarme, la altura es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la altura ya conocemos, ¿no? La altura me dice por dato que vale 15 metros, ¿ya? Igual a un medio. La aceleración, en este caso vale 10 tercios. Ya lo tenemos ahí. Y por tiempo al cuadrado. Como ven, todos son números, ¿no? Excepto de este 15 metros, que es un número también, ¿ya? Entonces, simplificando un poquito, me va a quedar de esta manera. Todo lo voy a llevar al otro miembro, ¿no? 15 multiplicado por 2, multiplicado por 3. Los que están abajo suben arriba, ¿no? Los que están arriba bajan abajo. Entonces, sobre 10. Ahí ya podemos simplificar. Igual a tiempo al cuadrado. Bien, simplificaremos entonces aquí. Va a quedarme entonces la mitad 1, la mitad 5, quinta 1 y quinta 3, ¿no? Entonces me va a quedar 3 por 3, 9. Entonces, t cuadrado es igual a 9. Pero a mí me está pidiendo el tiempo nada más. Entonces hay que sacarle la raíz cuadrada. Raíz cuadrada a este miembro y raíz cuadrada a este miembro. Y obviamente los valores negativos no se consideran, ¿no? Como es por la raíz, aquí me va a salir un valor positivo y un valor negativo. Raíz de 9 es 3, pero no hay tiempos negativos. Entonces solamente voy a considerar el valor positivo nada más, que en este caso va a ser 3.
Como todo está en el sistema internacional, entonces en 3 segundos va a llegar al suelo, ¿no? Esa sería mi respuesta final.